Violencia contra las mujeres. Es entendida como toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Cualquier mujer puede ser víctima de violencia, niñas, jóvenes, adultas, ancianas, casadas o solteras, de cualquier sector social y cultural. El riesgo se explica por el solo hecho de ser mujer en una sociedad dominada por un modelo patriarcal y excluyente, donde las relaciones entre varones y mujeres son relaciones de poder, desiguales y jerárquicas, en el que las mujeres quedamos en inferioridad de condiciones. Es justamente por esa razón que hablamos de violencia de género, porque existe una sociedad que respalda con sus creencias y acciones aquellas situaciones violentas ejercidas por algunos varones de forma direccional y determinante. Como consejeras, podemos trabajar desde la prevención, haciendo visibles las violencias que vivimos las mujeres, conociendo nuestros derechos para hacerlos cumplir. Para ello son fundamentales los espacios de encuentro y de participación social y política de las mujeres. Tipos de violencia. La violencia hacia las mujeres se manifiesta de múltiples formas: física, económica, psicológica, sexual y simbólica, algunas más visibles y otras más sutiles, y por ende más difíciles de detectar, especialmente por estar tan arraigadas y naturalizadas desde la cultura en la sociedad. Es importante comprender cada uno de los tipos de violencia con el fin de poder detectar y evidenciar las situaciones de violencia que se suscitan en los vínculos cotidianos. Los tipos de violencia tipificados en la Ley 26.485 son: 1. Física. Es la que afecta la integridad física produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo. Por ejemplo, zamarreos, empujones, tirones de pelos, pellizcos, golpes, etc. 2. Psicológica. Es la que causa daño emocional, disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal y o la autodeterminación de la mujer. Por ejemplo, amenazas, humillación, ridiculización, aislamiento, manipulación, insultos, indiferencia, celos excesivos, limitar el derecho de circulación, descrédito, culpabilizar, etc. 3. Sexual. Es la que implica la vulneración del derecho de la mujer de decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva. Puede ser con o sin acceso genital, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Por ejemplo, violación dentro o fuera del matrimonio, cualquier vínculo de parentesco, prostitución forzada, acoso, abuso sexual, etc. 4. Económica y o patrimonial. Se orienta al menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Por ejemplo, perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Limitación o control de sus ingresos, la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Es también violencia, pero institucional. 5. Simbólica. Esta violencia es la que a través de patrones, estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación hacia las mujeres. Por ejemplo, chistes sexistas, la mujer como objeto de deseo sexual, el hogar como espacio exclusivo de trabajo de la mujer, etc. Femicidio. Es importante tener en cuenta la reciente incorporación de la figura jurídica del femicidio, el cual hace referencia justamente al homicidio cometido contra una mujer en manos de un hombre por el hecho de ser mujer. Los femicidios, junto con la trata de mujeres, niñas y adolescentes, es una de las formas más extremas de violencia machista contra las mujeres.
Modalidades de violencia. Para saber cómo y en qué lugares se deben desarrollar las denuncias correspondientes a la violencia de género, es necesario identificar las modalidades de violencia, ya que las mismas se encuentran directamente relacionadas a las instituciones que abordan la temática, ya sea a través de la denuncia o a través de la asistencia, acompañamiento y o asesoramiento. Las modalidades de violencia detalladas en la Ley 26.485 son: 1. Violencia doméstica, aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra. Se debe entender por grupo familiar el parentesco originado por consanguinidad y o por afinidad. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Violencia institucional, aquella ejercida por funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. 3. Violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo. 4. Violencia contra la libertad reproductiva, aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos y o el intervalo entre los nacimientos que ella desea. Violencia obstétrica. 5. Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales. 6. Violencia mediática. Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficos, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales que sean reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Ejercicio. Relata un ejemplo de una situación de violencia por el que podría ser consultada en la consejería y determina cuáles serían las medidas de acción que tomarías y las recomendaciones que darías. Ciclo de la violencia. Se habla de ciclo o circuito de la violencia porque justamente la secuencia que se presenta es en forma gráfica de una espiral. Es decir, cada una de las etapas se repite y siempre que esto sucede es en forma creciente, o sea, se van agudizando las intensidades de las etapas y se va cortando la etapa de luna de miel. Por ejemplo, la situación de violencia puede comenzar con gritos e insultos en la primera etapa. Sin embargo, la segunda vez que se suscite nuevamente el ciclo, esa primera etapa puede incluir también zamarreos y así sucesivamente. Cada vez se va agudizando más el cuadro. Como consejeras es importante que cuando tomemos conocimiento de una mujer que se encuentre atravesando una situación de violencia, en primera instancia creamos en su relato y no la abrumemos con preguntas que detallen los episodios violentos. Escuchar atentamente sin juzgar, agradecer que esa mujer confíe en nosotras y generar un canal de comunicación es esencial para continuar en contacto constante con una mujer en tal situación. Debemos intentar propiciar el espacio de escucha y acompañamiento, respetando la decisión que cada mujer tome sobre su propia vida. Tengamos siempre presente que es cada mujer la que debe sostener cualquier decisión que tome. El ciclo de la violencia se compone de 3 etapas a identificar.
Etapa número 1 se llama etapa de acumulación de tensión. En este periodo se encuentra asignado por la suma de diferentes situaciones de violencia que van en aumento, que pueden ir desde los insultos, denigraciones, hasta los amarreos o golpes. Pueden parecer hechos aislados que van en aumento y cada vez se repiten de forma más próxima unos a otros. Las mujeres se encuentran en una situación de resistencia. El violento amenaza y mantiene la tensión intimidante. El entorno socioafectivo de la mujer puede no advertir estas situaciones. Nosotras como consejeras es recomendable estar alertas y expectantes, generar espacios de escucha y contención para la mujer que se encuentra en la situación de violencia, propiciar los espacios de participación colectiva de la mujer y acompañarla en el proceso, comunicarse en casos de ausencias a las actividades previstas, no hablar mal del violento. Esto solo generaría que la mujer que sufre esta situación de violencia se aleje cada vez más. 2. Etapa aguda de violencia. En este periodo se encuentra constituido por las manifestaciones de violencia más visibles, ya sea física, sexual y o económica, entre otras. El violento ejerce violencia explícita, concreta las amenazas y demuestra su poder ante la víctima. Las mujeres suelen pedir ayuda durante este periodo. Es el momento en el que el entorno socioafectivo de la mujer puede advertir la situación de violencia de género. Como consejeras, es recomendable socorrer ante la urgencia. Este socorro puede ser físico, brindarle asilo, acompañarla a la vivienda de un familiar que la pueda alojar o realizar la denuncia judicial. Y también emocional, acompañarla para que no vuelva a confiar en el violento. Propiciar la toma de conciencia de la mujer respecto de la situación en la que se encuentra. 3. Etapa de luna de miel. En la última etapa del ciclo se puede observar una instancia de calma. La mujer vuelve a creer en la palabra del violento y suele tomar distancia de su entorno socioafectivo, es decir, de su familia y amigos. El violento se arrepiente y muestra signos de cambio. Busca convencer de los mismos a la mujer, a la vez que vuelve a inducirla al aislamiento de su entorno y redes socioafectivos familiares. O sea, el violento no se arrepintió, hace de cuenta de que se arrepiente. La mujer vuelve a confiar en el violento y no se siente comprendida por el entorno, que la cuestiona o la juzga por permanecer al lado del mismo. Como consejeras, al igual que en la primera etapa, debemos acompañar sin opinar de forma negativa sobre el violento. Se debe continuar garantizando el espacio de escucha y de confianza, como así también los canales de comunicación vigentes con la mujer. Continuar propiciando los espacios de participación comunitaria. Ejercicio. Elegí una de las 3 etapas del ciclo de la violencia y explica brevemente cuáles son las recomendaciones que le darías a un familiar que consultara en la consejería sobre una mujer en situación de violencia. Mitos y prejuicios. A diario nos encontramos con mitos y prejuicios que pueden revictimizar a las mujeres en situación de violencia y que nada tienen que ver con la realidad. De este modo encontramos mitos o prejuicios. Los motivos de la violencia son el consumo de alcohol y drogas. Realidad. Con el alcohol y las drogas, todas las conductas aprendidas se potencian. Mito. La violencia contra las mujeres es una enfermedad. Realidad. La violencia contra las mujeres es una conducta aprendida. Mitos o prejuicios. Ella se lo busca. Realidad. Las víctimas nunca son las responsables de las acciones que comete el victimario. Mitos o prejuicios. La mujer se queda con el violento porque le gusta que le peguen. Realidad. La mujer se encuentra dentro del círculo de la violencia y necesita de ayuda para poder salir del mismo. Mitos o prejuicios. La mujer tiene que aguantar porque ella lo eligió. Realidad. Siempre podemos cambiar de elección y siempre podemos elegir una vida sin violencia. Mitos o prejuicios. La frase sos mía o no sos de nadie es amor. Realidad. Las personas no somos propiedad de otras personas. El amor no justifica el trato de una persona a otra como una cosa. Mitos o prejuicios. Cuando un varón mata a una mujer es un crimen pasional. Realidad. Cuando un varón asesina a una mujer es un femicidio.
Denuncia por violencia de género. Aspectos a tener en cuenta para realizar una denuncia por violencia de género. No necesitamos tener una herida o lesión visible ni grave. Es suficiente que exista algún indicio, situación de riesgo, incluso formas de violencia psicológica o verbal, amenazas, etc. No solo puede ser denunciado algún integrante del grupo familiar con quien vivimos o con quien tenemos lazos de sangre, sino que también se contemplan los vínculos afectivos, sentimentales, aunque no se conviva. Esto nos permite incluir a los noviazgos violentos y a las exparejas. Tratar de ir acompañadas al momento de denunciar. La denuncia no necesita presentarse por escrito ni tampoco es necesario ir a denunciar con un abogado. Tengamos en cuenta que al hacer la denuncia es bueno tener claro cuáles son las medidas de protección que queremos pedir al juez, como por ejemplo las medidas que se mencionan más abajo. Como consejeras, la recomendación ante una situación de emergencia son contar con una persona de confianza agendada en el teléfono como primer contacto para facilitar la comunicación. Si debe huir de la casa, buscar ayuda inmediata. Tener accesibles los documentos de identidad y partidas de nacimiento propios y de les hijes, muda de ropa, dinero y copia de llave de la vivienda. Me había quedado mencionar algún ejemplo de medidas de protección como pueden ser prohibición de contacto y acercamiento con respecto a la figura del violento, exclusión del hogar del agresor, entre las dos medidas de protección más importantes. Hasta la próxima. Fe de ratas consejeres. Para finalizar, queríamos agregar dos tipos más de violencia que también han sido incluidas en la Ley 26.485, la violencia política y el acoso callejero. Asimismo, hacemos mención a la Ley 12.569, ya que es la ley sobre la cual se realizaron las modificaciones al adherir la provincia de Buenos Aires a la Ley 26.485. También hay que destacar que el femicidio aún no es figura jurídica, ya que no está tipificado en la modificación del artículo 80, sino que aparece como agravante. Finalmente, queremos pedirles disculpas si en algunas ocasiones nombramos consejeras y no consejeres. Cariños a todos.